Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta nueva semana, en la que vamos en la semana número 9 del segundo trimestre, ya próximos a finalizarlo ya con el último tema, porque la semana 10 es un tema de repaso. Entonces, vamos a ver un nuevo tema que corresponde a las concurrencias vocálicas. Así que voy a proceder a compartir en estos momentos pantalla con ustedes para iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces, nosotros justamente cuando hablamos de las concurrencias vocálicas, pues vamos a tener que recordar qué son las concurrencias vocálicas. Veamos. Cuando nosotros hablamos de las concurrencias vocálicas, hay que ver estas definiciones que tenemos de concurrencias vocálicas. Algunos dirán, primera vez que escuchamos el nombre de concurrencias vocálicas, pero realmente las concurrencias vocálicas, estoy completamente ya seguro de que ustedes realmente sí las conocen. Veamos. Pues hablamos de concurrencias vocálicas que se denomina a la sucesión de vocales que se da particularmente en la lengua española. Algunos dirán, sucesión de vocales. Por allí más o menos lo vamos recordando. Veamos otra de las definiciones. Esta sucesión de vocales puede dar distintas posibilidades de relación. Dictongo, trictongo e hiato. Dirán, eso eran las concurrencias vocálicas. Por supuesto, este es el nombre con el que se les conoce su nombre técnico, concurrencias vocálicas al dictongo, trictongo e hiato. Entonces, es un tema bastante ya conocido que el día de hoy vamos a volver a recordar. Entonces, veamos, ¿qué será un dictongo? Pues el dictongo consiste en la unión, ¿cierto? En la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Y esto pues justamente se puede dividir o tiene las siguientes combinaciones. Vamos a tener dictongo creciente. ¿Por qué hablamos de un dictongo creciente? Porque en un dictongo creciente, primero vamos a encontrar a la vocal cerrada, seguida de la vocal abierta. Entonces hablamos de que el dictongo es la unión de dos vocales. ¿Qué clase de vocales? De vocal cerrada más abierta, que es la primera combinación, que lo conocemos como dictongo creciente, nos dice, ¿no? Entonces veamos que es un dictongo creciente, la primera combinación de vocal cerrada más vocal abierta. Veamos la primera combinación, ya, la segunda combinación, e, la tercera combinación, io, la cuarta combinación, ua, la quinta combinación, ue, y la quinta y la sexta combinación, uo. Entonces, estas seis combinaciones tenemos en un dictongo creciente. Veamos con ia, viaje, piano, Adriano, con ie, ciego, siena, cielo, hielo, con io tenemos piojo, dioses, amplio, con ua tenemos a guapa, suave, cuajo, con ue tenemos a hueco, duele y sueño, con uo tenemos cuotas, superfluo y mutuo, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos con palabras con dictongo creciente. Pero también tenemos un dictongo decreciente. Es decir, ¿qué combinación vamos a encontrar en un dictongo decreciente? Va a ser la siguiente combinación de vocales que vamos a encontrar allí. De una vocal abierta más una vocal cerrada, es decir, la inversa, ¿no? De lo que habíamos visto en un creciente. Entonces, vocal abierta más cerrada, hay una, digamos, ya no hay un aumento de sonido, sino va a ir en descenso. Veamos qué clase de vocales se combinan para tener este dictongo decreciente. La primera combinación tenemos ahí, la segunda EI, la tercera, ¿cierto? Tenemos ahí, OUI, AU, la segunda, la siguiente, EU, y luego OU. Tenemos allí estas combinaciones.
Veamos. Un ejemplo con ahí tenemos aire, aire, baile. Con ei, peine, ley y reino. Con oi, oila, la oí, gaboina, ¿cierto? ¿Cierto? Oiga y boina. Con au tengo auto, pauta, trauma. Con eu tengo Europa, reuma, aneurisma. Y con ou, sousa y counter. Tenemos entonces allí esos ejemplos de dictongo decreciente, donde encontramos la combinación de una vocal abierta más una cerrada. Y decreciente porque el sonido ya no va en aumento, sino ahora viene en descenso, en descenso. Ahora tenemos la tercera clase de dictongo, que es el dictongo homogéneo. ¿Y pues qué será o qué combinación tendrá un dictongo homogéneo? Pues el dictongo homogéneo no tiene una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Ese es el dictongo homogéneo. ¿Ya? Veamos. ¿Qué combinaciones es? Las vocales cerradas, pues tenemos dos vocales cerradas, que es la I y la U, por lo tanto, primera combinación IU y la segunda combinación UI. Solamente en esos dos casos vamos a tener el dictongo homogéneo, como son dos nada más, entonces entre ambas se combinan. Veamos un ejemplo con IU, tenemos por ejemplo viuda, ciudad y pura. Con UI tenemos buitre, huida y cuidado. Entonces, allí tenemos el dictongo homogéneo, pero hay que recordar ciertas notas, ¿ya? Porque bien claro nos dice de que las sílabas, por ejemplo, que, ki, ge y gui, no forman dictongo, porque en este caso, por ejemplo, en la palabra queso, guerra, no existe dictongo porque la U no suena, ¿cierto? Las sílabas, por ejemplo, que tienen diéresis, por ejemplo, agüita, ¿no? Pingüino, güero, ¿cierto? Allí sí suenan porque tienen diéresis, entonces por allí sí hay dictongo. Y la I griega, ¿cierto? Funciona como vocal al final de una sílaba, por ejemplo, en le y estoy, en cuy, si hay dictongo, y hay que recordar de que la H no interfiere en la formación de dictongo o hiato. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, otra de las concurrencias vocálicas que tenemos es el hiato. ¿Y qué es el hiato? Pues el hiato es la separación, ¿cierto? La separación de dos vocales que a pesar de aparecer juntas en la palabra, deben separarse en sílabas diferentes. Debemos de separarlas en sílabas diferentes. Y aquí pues esto va a ocasionar de que nosotros tengamos dos clases de hiatos. Vamos a tener un hiato simple o también conocido como formal. ¿Y cuándo nosotros vamos a estar frente a un hiato simple o un hiato formal? Pues nosotros vamos a estar allí cuando vamos a tener la unión de dos, en la palabra vamos a encontrar a dos vocales abiertas. Y la regla nos dice de que dos vocales abiertas jamás pueden formar una misma sílaba. Y las combinaciones de hiato que tenemos son las siguientes: AO, OE, O, AO, AE, A, EO, EA y EE. Tenemos, por ejemplo, con la combinación OA, tenemos, por ejemplo, las palabras boa, oa, canoa. Con la OE tenemos oboe, poeta, oes. Con O, cooperativa. Con AO tenemos, por ejemplo, cacao, ahorro. Con AE tenemos CAE, RAE, decae. Con A tenemos carán, Saavedra. Con EO tenemos creo, feo y deseo. Con EA tenemos recrea, emplea, y con EE tenemos lee, emplee y cree. Entonces aquí tenemos hiato simple o formal cuando tenemos la presencia en una palabra de dos vocales abiertas. Pero también tenemos otra clase de hiato conocido como hiato acentual, también llamado como adictongo. ¿Y cuándo vamos a estar frente a un hiato acentual o adictongo? Pues justamente vamos a estar
Cuando la separación entre dos vocales se da por la intervención de una tilde en la vocal débil o cerrada, haciéndola fuerte y por lo consiguiente va a separarlas. Es decir, vamos a encontrar a una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la peculiaridad que va a tener esa vocal cerrada es que le va a recaer una tilde. Y al recaerle una tilde, pues va a tener la misma intensidad articulatoria de las que tiene la vocal abierta y va a ver que haya una misma resonancia al momento de pronunciar las vocales, por lo tanto, vamos a tener que separar automáticamente porque fonéticamente vamos a escuchar como si hubieran dos vocales abiertas juntas. Y las combinaciones de hiato acentual o adictongo tenemos, por ejemplo, IA, IE, IO, UA, UE, UO, ahí tenemos EI y OI. Por ejemplo, con IA tenemos la palabra vía, María y tranvía. Con IE tengo fríe, fríe, envíe. Con IO tenemos, por ejemplo, la palabra estío, río y mío. Con UA tenemos gantúa, sitúa y púa. Con UE tenemos situé, garúe, ¿cierto? Y evacué. Con UO tenemos luor, tuvo, con ahí, caí, vaído. Con EI tenemos leí, creí, freír. Con UI tenemos oí, boío. Entonces ahí estamos frente a un hiato acentual o también conocido como dictongo cuando tengo la presencia de una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la vocal cerrada aparece con una tilde. Por lo tanto, esa tilde va a ser desde el punto de vista fonético que tenga la misma resonancia esa vocal cerrada que la vocal abierta y por ese motivo, fonéticamente, se van a escuchar como si hubieran dos vocales abiertas y por ese motivo hay que separar inmediatamente. Y la última clase de concurrencia vocálica que tenemos es el trictongo. ¿Y qué es el trictongo? Pues el trictongo va a ser la unión. ¿Pero la unión de qué? La unión de tres vocales. La unión de tres vocales sucesivas y pertenecientes a la misma sílaba. Para ello, la sílaba debe mantener un orden determinado. ¿Y cuál es ese orden determinado que tiene que tener la sílaba para no separar a estas tres sílabas que aparezcan juntas? Es el siguiente que estamos observando en estos momentos y en pantalla. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada, más vocal abierta. Más vocal cerrada, ¿cierto? Cerrada, más abierta, más cerrada. Esa es la combinación que vamos a encontrar nosotros en un triptongo. Veamos las combinaciones. Tenemos IOI, I, U e I. La última combinación, U, A, I. Y tenemos pues un ejemplo con cada una de estas combinaciones. Por ejemplo, con la primera combinación que es IOI, tenemos ioide. Con U e I tenemos buey. Y con la U ahí tenemos situáis. No las separamos en sílabas diferentes porque en este caso cumple, ¿cierto? Con la forma que tiene un triptongo de vocal cerrada, más abierta, más cerrada. Cuando tenga estas combinaciones, la regla bien claro nos dice que nunca debo de separar en sílabas diferentes porque estarían formando una misma sílaba, en este caso, dándose la concurrencia vocálica conocida con el nombre de triptongo. Y pues aquí justamente hemos finalizado nuestra clase de la semana número 9 correspondiente a las concurrencias vocálicas. Es así que hemos finalizado en estos momentos nuestro video tutorial y cualquier duda que tengan, pues nos vemos en nuestras clases para poderlas todas responder. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en nuestras clases.
Hasta luego.